que la hipótesis nula de homogeneidad de varianza en mi conjunto de datos no se rechaza porque el p-valor es de 0.663, es decir, un p-value mayor a 0.05. Por lo tanto, la hipótesis nula de que el ratio de homogeneidad de varianzas de la variable numérica entre hombres y mujeres no se rechaza. Por lo tanto, estamos demostrando en este conjunto de datos de que, además de cumplirse el supuesto de normalidad de la variable desenlace, que era el número o las notas promedios de lectura, se cumple además que existe homogeneidad de varianzas para las notas de lectura tanto en la población de hombres como en la población de mujeres, ¿no? Entonces ya hemos demostrado el supuesto de normalidad y el supuesto de homogeneidad de varianzas. Hasta aquí tenemos normalidad y tenemos homocedasticidad. Solo teniendo estos resultados deberíamos aplicar una prueba estadística, pero lo importante en este punto es que nosotros formulemos nuestra hipótesis. Dado que podemos utilizar una prueba paramétrica, vamos a formular nuestras hipótesis en términos de promedios poblacionales. La hipótesis nula indica de que la media poblacional de notas de lectura en hombres y en mujeres es igual, o que la diferencia de estas medias poblacionales es igual a 0. Y vamos a considerar una hipótesis alterna de diferencia de medias, una hipótesis de dos colas, porque es una forma más conservadora de contrastar nuestra hipótesis. Y vamos a especificar un nivel de significancia de 0.05 o 5%. La prueba que vamos a utilizar es la prueba de TD-Student para diferencia de medias. El comando lo tienen acá y lo vamos a realizar en el paquete estadístico en el programa Stata. Acá vienen los resultados. ¿Qué me arroja el comando estadístico? El uso del programa del comando t-test me brinda una prueba de TD-Student asumiendo varianzas iguales. No he puesto ninguna modificación porque hasta este momento mi análisis me indica de que las varianzas de los valores numéricos en ambos grupos son homogéneas. Me da la media de la muestra en varones, en mujeres, error estándar, desviación estándar, el intervalo de confianza de esta media, así como la diferencia del promedio entre ambos grupos, ¿no? Me brinda acá, ¿qué cosa? El parámetro que yo voy a comparar en esta población, que es la diferencia de la media de varones menos la diferencia de la media de las notas de lectura en mujeres. Me indica, ¿qué cosa? El valor bajo la hipótesis nula. Bajo la hipótesis nula, ambos promedios son iguales, por lo tanto la diferencia es igual a 0. ¿Qué más me indica la prueba? Me da el valor estadístico de la prueba de TD-Student y los grados de libertad de esta prueba, que como yo les había dicho, para hacer una prueba que compara dos medias poblacionales en dos grupos, lo que hace es sumar el número de observaciones de una población más el de otra población y restarles 2. Entonces esto me da el valor de 198. Y este valor, grados de libertad, más el valor estadístico de la prueba, me ayudan en realidad a calcular el valor de probabilidad o el p-value con el cual yo voy a decir si rechazo o no rechazo la hipótesis nula. Según los resultados, tengo un p-valor para la prueba de TD-Student que compara las notas de lectura en hombres y mujeres, un p-valor de 0.46, es decir, un p-valor mayor o igual a 0.05. Entonces, a partir de estos resultados, ¿qué me indica ese valor p? El valor p, como les comentaba, me indica el valor de probabilidad de que las diferencias de una variable entre dos grupos se deba únicamente al azar. Pero la probabilidad de que este suceso ocurra en mi prueba es bastante alto, es mayor de 40%, 45%. Por lo tanto, en este punto, al ser un p-valor mayor o igual a 0.05, no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que la media poblacional de notas de lectura en hombres y en mujeres sean iguales. Por lo tanto, no podemos rechazar la hipótesis nula. Y es como ustedes tienen que concluir su enunciado. ¿Qué es lo que dice acá? Los resultados de mi análisis de TD-Student indican que no existe diferencia estadística significativa entre la media del puntaje de lectura en varones y en mujeres. ¿Yes? ¿Por qué? Porque el valor de prueba para una hipótesis de dos colas me indicó un p-valor que fue mayor a 0.05, que es el nivel de significancia. En este ejemplo, entonces, podemos evaluar la prueba de TD-Student, primero demostrando aleatoriedad, independencia de observaciones y además viendo la normalidad de mi variable y viendo si la varianza o la homogeneidad de varianzas en ambos grupos son similares. ¿Qué es lo que pasa en este segundo ejercicio?
En este segundo ejercicio es de la base de datos de Framingham, perdón, pero evalúa si existe diferencia estadística con respecto a los niveles de colesterol según el sexo de las personas, ¿no? Quiere evaluar si los niveles de colesterol son diferentes en varones y en mujeres en la base de datos de Framingham. Entonces vamos a ir a la base de datos de Framingham. Esta base de datos ustedes ya la tienen dentro de su base de datos, entonces ustedes ya saben cuántas observaciones tiene esta base de datos, ¿no? 4.434. Son bastantes observaciones. ¿Cuánto es la distribución de personas según sexo? 1944 hombres y 2490 mujeres. Es bastante, ¿no? ¿Qué más tenemos que evaluar acá? Mi variable de desenlace, ¿no? Que es colesterol. Es una variable de tipo numérica. Hay 52 missing. ¿Qué quiere decir? De que 52 observaciones no tienen las medidas correspondientes a niveles de colesterol. Eso es común que ocurra, pero ustedes tienen que tomarlo en consideración. Ok. Entonces, la pregunta de investigación acá era plantearme si en hombres y en mujeres los niveles de colesterol son estadísticamente diferentes. Asumiendo de que el muestreo tiene aleatoriedad y que las observaciones son independientes, debería pasar a evaluar si mi variable colesterol se aproxima o no a una distribución normal. Y eso lo puedo ver acá, ¿no? Puedo evaluar la media, mediana, desviación estándar, coeficiente de variación, ¿no? Kurtosis y dispersión. Puedo ver qué cosa. Media y mediana. La media es ligeramente mayor que la mediana. El promedio es 42.36, pero el coeficiente de variación con respecto al promedio solo representa el 18%. O sea, siendo no tan estrictos, no hay tanta dispersión como la que yo esperaría encontrar en realidad en el conjunto de datos. A pesar de que mi medida de kurtosis sea bien alta, es una medida de kurtosis, perdón, es bastante alta, me indica que bastantes valores están centrados en el medio y eso lo pueden ver ustedes en mi histograma que está al costado, ¿no? La medida de sesgo también me indica cierta desviación de los valores hacia un costado, pero el coeficiente de variación no me está indicando realmente que esa variación sea tan significativa, ¿no? En el caso de mujeres, igual, tengo el promedio y la mediana, 239 y 237. O sea, estas diferencias no son tan grandes en realidad. Y tenemos que considerar que también estamos trabajando con un tamaño de muestras bastante grande. Igualmente, el coeficiente de variación en este caso es 19%, menor al 25%, que es el límite crítico, ¿no? Que nosotros queremos evaluar. Si nosotros queremos hacer un histograma para los niveles de colesterol según el sexo, acá podemos ver, ¿no? Los datos en realidad sí muestran tendencia central, o sea, sobre un valor central, aunque hay algunas observaciones que ustedes pueden ver acá que caen fuera del rango normal, ¿no? Del rango donde está ese conjunto de datos. Eso puede ocurrir, no obstante vimos que el coeficiente de variación demuestra que estas observaciones, a pesar de ser valores extremos, no afectan tanto la dispersión del conjunto de datos como indica el valor del coeficiente de variación. Tal vez si estos valores fueran valores que hayan aparecido en mayor frecuencia, podían tener un efecto sí significativo sobre el uso o no del promedio para representar estos valores. Asimismo, también podemos utilizar una prueba de normalidad, aunque tenemos que tener acá cuidado y recordar de que estamos trabajando con un conjunto de observaciones de 4000. Y es lo que me indica esta prueba, ¿no? Mira, vemos de que para más de 2000 observaciones la prueba tiene que tener cuidado, ¿no? Y es lo que me indica. La prueba de Shapiro-Wills me está rechazando contundentemente las hipótesis nulas de normalidad para niveles de colesterol, tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Entonces, tienen que tener ustedes cuidado con esto y no basar únicamente sus conclusiones en función de una prueba estadística como la prueba de Shapiro-Wills. Entonces, desde el criterio que hemos visto de evaluar normalidad a partir de mi estadística descriptiva y mi evaluación mediante gráficas, a pesar de todas sus limitaciones, parece ser de que el promedio puede de todas maneras ser una medida que puede representar este conjunto de datos para poder realizar una prueba paramétrica de comparar
estos niveles de colesterol en ambos grupos de comparación. Y es lo que nosotros vamos a realizar entonces. ¿Ya? Siempre tengan en consideración eso, o sea, no hay que ser tan puristas para evaluar normalidad únicamente con una prueba estadística, porque en muchos casos está sujeta a error. Entonces, asumiendo que la data nos da suficiente evidencia de la normalidad de los niveles de colesterol en hombres y mujeres, el siguiente punto es evaluar la homogeneidad de varianzas u homoscedasticidad de la varianza o homoscedasticidad para los niveles de colesterol en el grupo de hombres y en el grupo de mujeres. Ya habíamos visto de que la hipótesis nula me indica de que el ratio de la varianza de colesterol en hombres y en mujeres son iguales y por lo tanto el ratio es igual a 1. ¿Qué nos indica el p-valor para esta prueba estadística? Nos está indicando un valor p de 0.0001, es decir, un p-valor menor al 5%. Por lo tanto, nosotros estaríamos rechazando esta hipótesis nula. Quiere decir de que nosotros no podemos demostrar de que las varianzas de colesterol en hombres y mujeres son homogéneas. Más bien estamos indicando de que son heterogéneas. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el detalle acá? Por un lado, nuestra variable de desenlace aproximadamente sigue una distribución normal, pero no demostramos homogeneidad de varianzas. La pregunta es, ¿pueden utilizar una prueba de t-Student para comparar promedios en ambos grupos? La respuesta es sí. Lo único que ustedes tienen que evaluar cuando ocurra este escenario es indicar una opción al programa para que corrija la falta de homogeneidad de varianzas, y esta es la opción NEQUAL que ustedes ven acá. ¿Qué es lo que hace esta prueba? Hace una prueba de t-Student con una corrección debido a que las varianzas no son iguales o no son homogéneas. ¿Dónde se va a ver eso afectado? En los grados de libertad de su prueba de t-Student. Esta prueba de t-Student funciona tan bien como la prueba de t-Student normal, simplemente que está haciendo una corrección por heterogeneidad de varianzas. Pero igual, la prueba es la misma, les da el valor promedio en ambos grupos, compara la media poblacional de colesterol en hombres y mujeres, y la hipótesis nula me indica que la media poblacional en ambos grupos son iguales. Y como les dije a ustedes tienen que centrarse en el p-valor del medio, de la prueba de 2 colas. ¿Qué me indica este p-valor? Este p-valor es bastante pequeño, muy pequeño. Está rechazando rotundamente la hipótesis nula. Por lo tanto, en este caso, mi conclusión, ¿cuál es? De que a partir de mi análisis de normalidad, hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que las medias de colesterol en hombres y mujeres son iguales, y por lo tanto se concluye de que los valores de colesterol entre hombres y mujeres son estadísticamente diferentes. ¿Ok? Entonces, hemos visto acá otro escenario, ¿no? Demostramos normalidad en nuestra variable de desenlace, pero no podemos demostrar la homogeneidad de varianzas, ¿no? Y nosotros hemos en este punto evaluado la normalidad. A partir de la normalidad hemos evaluado o hemos determinado que podemos comparar los promedios para ambos grupos de comparación. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros no podemos ni siquiera demostrar la normalidad de nuestra variable de desenlace? Y es lo que ocurre en este ejercicio 3. Volviendo a la base de datos HSV2, se quiere evaluar si existe diferencia estadística entre las notas de escritura y el sexo de los estudiantes, ¿no? Entonces vamos a aperturar nuevamente la base de datos HSV2. Ahí tenemos, ¿no? Nuevamente teníamos 200 observaciones. Por sexo teníamos creo que 91 varones y 109 mujeres, ¿no? Y como variables de desenlace eran las notas de escritura ahora. Ahí están, no hay ningún missing, valores únicos 29, rango de 31 a 37. Asumiremos entonces la aleatoriedad y la independencia de las observaciones y pasaremos a evaluar los supuestos de normalidad. Como pueden apreciar acá, la media y la mediana son ligeramente diferentes. Acá el coeficiente de variación ya es un poco mayor, ¿no? Perdón. El coeficiente de variación es de 21% casi, ¿no? Con respecto a las notas de escritura en hombres, ¿no? La kurtosis también es negativa incluso, esta se distribuye hacia un lado. Al igual que las notas de escritura en mujeres, la mediana es ligeramente mayor al promedio, pero algo